Buenos días, estimados estudiantes, espero que estén bien, ustedes y sus familias. Bienvenidos. Bueno, chicos, vamos a seguir donde nos quedamos. Estábamos viendo los efectos que determinan la acidez de un alcohol. Íbamos a ver el efecto de acidez, vamos a ver el efecto inductivo. Entonces, acá con este pequeño ejemplo podemos nosotros deducir si va a ser más ácido o menos ácido el alcohol. Bueno, aquí hay varios conceptos importantes en lo que son el equilibrio de las reacciones químicas. Entonces, fíjense pues, acá tengo un alcohol. El alcohol, para ser ácido, pues debe dar un protón, o sea que se va a formar el alcóxido y luego un protón. Lo que tenemos que ver nosotros es la estabilización de la base conjugada. Entonces, lo que va a determinar si es más ácido o no va a ser la estabilidad de la base conjugada, que sería esta. Este sería el ácido y la base conjugada. Entonces, ¿qué carga, Andrés, tiene la base conjugada? Perdón, no le escuché. Negativa. Negativa. Entonces, siempre Andrés, como es una carga negativa, si yo tengo un grupo atractor de electrones, ¿qué va a hacer? ¿Me la va a estabilizar o me la va a desestabilizar? La carga negativa. Estabiliza. Me la estabiliza porque esta carga negativa que tiene el oxígeno la va a compartir el grupo atractor. Entonces, al estabilizarlo, ¿qué va a causar con la acidez? ¿La va a aumentar o la va a disminuir entonces? Aumentaría. La va a aumentar porque va a ser más estable al alcóxido. ¿Alguna duda? No, de mi parte no. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué pasa con un grupo donador de electrones. Tenemos la reacción, tenemos el alcóxido. Entonces, a ver, Cintia, en este caso, el grupo donador de electrones, ¿qué está haciendo con la carga? ¿La está estabilizando o la está desestabilizando? La está desestabilizando. ¿Por qué la está desestabilizando, mi estimada? ¿Por la carga? ¿Por qué? ¿La está aumentando o la está disminuyendo? La está disminuyendo. Si la estuviera disminuyendo, la estaría estabilizando. La está aumentando. Tiene una carga negativa y hay un grupo que está dando carga, quiere decir que está aumentando la carga negativa, por lo cual lo desestabiliza. ¿Se da cuenta por qué le estaba preguntando eso, Cintia, o no? Sí, licenciado. Bueno, entonces por eso hay que tener los conceptos claros, porque a la hora del examen usted los tiene que tener clarísimos. Entonces, ¿aumenta o disminuye la acidez? Lo hace menos ácido. Ok, bueno. Entonces, de ahí usted tiene que saber qué es un grupo donador y qué es un grupo atractor, ¿verdad? Para usted analizar. Bueno, miremos un ejemplo. Acá tengo el etanol, que no tendría ningún sustituyente. De ahí tengo el 2-fluoroetanol, el 2-cloroetanol, tengo el 2-yodoetanol, el 2,2-difluoroetanol y 2,2-ditrifluoroetanol. Entonces, miren pues, jóvenes,
Lo primero que tengo que hacer para yo analizar estas estructuras es hacer las estructuras, ¿va, jóvenes? Este sería uno, este sería el otro, y en el segundo que tiene, este sería el 1 y este sería el 2, ¿va? Flúor, y ahí tendrían el cloro, y ahí tendrían el bromo, de ahí tendrían el yodo, de ahí tendrían el difluor. Entonces siempre hay que hacer las estructuras, jóvenes. Como buenos químicos, ustedes deben saber que lo importante es escribir las estructuras y analizarlos a partir de las estructuras, jóvenes. Bueno, entonces ahora ahí tenemos todos los compuestos. A ver, Dayan, el caso del flúor, ¿qué va a pasar? ¿Lo va a hacer más ácido o lo va a hacer menos ácido? ¿El flúor qué es? ¿Un atractor o un donador de carga? ¿Es un atractor? Bueno, entonces ¿qué? ¿Va a aumentar la acidez o la va a disminuir? La va a aumentar. La va a aumentar. Bueno, en la tabla usted que mira, ¿aumenta o no aumenta la acidez? ¿Dayan? Sí, se aumenta. Ok, o sea que está comprobada la teoría, ¿no? Sí. Ok. Bueno, a ver. A ver, Dina. El 2-cloroetanol, o sea, la tercera. ¿El cloro qué es? ¿Atractor o donador? ¿Atractor? Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Va a aumentar o va a disminuir la acidez? Aumenta la acidez. ¿Perdón? Aumenta. Aumenta. Bueno, a ver, Emily, ¿está de acuerdo de que aumenta la acidez? No. ¿Qué es lo que hace? Disminuye. Porque es un atractor, Dina. Si usted no entiende eso, en el examen definitivamente no va a contestar bien. Bueno, ahora, Emily, ¿por qué disminuye menos que el flúor, etanol? La verdad no sé cómo Bueno, contestarle. a ver, Jairín, eso lo va a tener que saber para el examen. A ver, Jairín. Porque el cloro es más. No sabría decirle la rusa. Bueno, ahí vamos a ver en el examen. A ver, Jason. Bueno, alguien que se lo... A ver, Jason. ¿Por ser un atractor? No, desde los dos son atractores porque tienen diferente. A ver, ¿quién se le ocurre? Pues por la electronegatividad. Menos electronegatividad. ¿Quién? A ver, María Elisa. Porque es menos electronegativo. El cloro es menos electronegativo que el flúor, por lo cual va a traer menos carga, por lo cual tiene que ser menos la acidez. Gracias, María Elisa. A ver, Jocelyn. ¿El bromo es atractor o no? ¿No es atractor? Bueno, a ver, Catherine, ¿está de acuerdo con Jocelyn? No, sí es atractor. Bueno, y entonces, ¿qué va a aumentar o va a disminuir? Disminuye. Bueno, ¿y por qué disminuye menos que el cloro? Catherine, siempre. Porque es menos electronegativo. Porque es menos electronegativo que el cloro y por supuesto el cloro menos electronegativo que el flúor. ¿Ok? Bueno, ahora a ver, Lilian, el yodo.
¿Atractor o donador? Atractor. Y entonces, ¿aumenta o disminuye la acidez? Disminuye. Disminuye la acidez. ¿Y por qué la disminuye menos que el bromo, que el cloro y el flúor? Porque es menos electronegativo. Porque es menos electronegativo que todos los demás. Bueno, a ver, Luis David, el 2,2-difluoroetanol, que es el penúltimo, el antepenúltimo, perdón. Los flúor que dijimos que eran, atractores o donadores. Donadores, si no estoy mal. Pues está mal usted. A ver, María Fernanda. Son atractores ¿Fuertes o débiles? fuertes. ¿Y por qué ahora este está más ácido que el que solo tenía uno? Ya. Porque como es más electronegativo y hay más de un flúor. Ok, como hay dos en lugar de uno, quiere decir de que va a traer más carga y por eso es que es más ácido. ¿Está claro, María Fernanda? Sí. Bueno, y ahora, a ver, María Elisa, el 2,2-trifluoroetanol, ¿por qué es el que tiene más baja acidez que todos los demás? Porque en este tiene 3 moléculas de flúor. Ajá. ¿Y eso qué va a pasar? Que lo hace más ácido y por No, eso ¿qué va a pasar? Sí, yo sé que es más ácido, pero ¿por qué es más ácido? Porque el flúor es el más electronegativo. Bueno, sí, pero entonces eso podría decirlo el que tiene 2,2 y el 2. Entonces no tengo idea. Porque tiene 3, ¿ya? El otro tenía 2, el otro tenía 1. Este como tiene 3, son fuertemente atractores, es el que es el más ácido. ¿Está claro? Sí. Bueno, ojo pues. Bueno, vamos a ver ahora los fenoles. Los fenoles, miren ahora, los fenoles son más ácidos que el agua. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el fenol va a cambiar el pH del agua, lo va a hacer ácido. Entonces, el alcohol, miren ahora, quedó menos ácido que el agua. Por eso, precisamente, los fenoles son diferentes a los alcoholes. Y por eso, cuando ustedes miran OH unido a un fenol, es diferente a tener un OH unido a una cadena alquílica. Y por eso se llaman diferentes, jóvenes. Bueno, ahora aquí tenemos las bases conjugadas, como siempre sería el contrario de la acidez. Ahora, la base conjugada más fuerte sería el alcóxido, de ahí seguiría el hidróxido y por último el fenóxido. Entonces, debido a esto, los fenoles son considerados ácidos débiles. Ojo, porque cambian el pH del agua. Miremos ahora la ecuación de acidez del fenol. Tenemos OH más agua me dará el fenóxido, base conjugada, más el H más o el hidróneo. Ahora nosotros podemos ver que el fenóxido, ¿por qué está tan estabilizado? A ver, Marlon, ¿por qué será que esta base está estabilizada? La verdad no sabría decirle. A ver, jóvenes, ¿a quién se le ocurre por qué será que esta base está tan estabilizada? Porque está más estabilizada que los alcoholes. ¿Por qué será? Sería porque es un aromático, el anillo aromático sería súper estable, más la carga negativa que tiene el oxígeno, que para la sustitución electrofílica pues sería ideal. Bueno, o sea, me dijo algo, pero no me dijo lo fundamental. Fíjese pues, ¿esta carga negativa va a estar resonando en el anillo, sí o no? Miguel Ángel. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Si tiene estructuras de resonancia, ¿qué significa, Miguel Ángel?
que es más estable. Bueno, a eso se debe la estabilidad, ¿verdad? Me dijo usted un poco, algo de lo que me dijo tiene razón, pero no es lo fundamental. No sé si entendió la diferencia de eso a lo que usted me estaba diciendo. Sí, gracias. Bueno, entonces, fíjese pues. Entonces, por ejemplo, si usted me hubiera puesto lo que me puso en el examen, yo le hubiera puesto la mitad de la nota, ¿verdad? Entonces, fíjese pues, acá la carga negativa va a estar resonando en las posiciones orto-para, y por eso este alcóxido es muy estable. Y si es muy estable, quiere decir de que va a ser más ácido, como habíamos visto anteriormente, ¿va, jóvenes, o no? Y por eso es que el fenol es muchísimo más ácido que el alcohol, y por eso se llaman diferentes. ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos a ver el efecto sustituyente en la acidez. Vamos a ver el efecto de resonancia. Vamos a ver los grupos atractores de electrones. Entonces, si yo tengo un OH y tengo yo un sustituyente en posición orto, en este caso, ¿cómo es el sustituyente, Mayra? Es un grupo atractor, donador, fuerte, débil. ¿Qué sería el nitro, Mayra? Es un atractor Atractor, fuerte o débil. poderoso. ¿Ah? Es el nitro ese. Pues sí, ese es el nitro, ¿no? El alcohol, el fenol es el fenol. Fuerte o débil, pues. Bueno, esas son las cosas que ya deben saberse, jóvenes. Ya solo falta una semana para el examen. Es fuerte. Es fuerte. Entonces, miren qué es lo que pasa. Lo que pasa es que por efecto de resonancia va a estar atrayendo electrones, por lo cual va a dejar positivo al oxígeno. Entonces, al dejarlo positivo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues lo que va a hacer es de que va a dejar más débil al enlace hidrógeno-oxígeno, porque el oxígeno se va a querer quitar la carga positiva. ¿Y cómo se la puede quitar? Eliminando el hidrógeno, ¿sí o no? ¿Mayra? Sí, licenciado. Entonces, al eliminar el hidrógeno, ¿qué está haciendo? ¿Lo está haciendo más ácido o lo está haciendo menos ácido? Menos ácido. No, porque si el oxígeno tiene carga positiva, él le va a urgir deshacerse del hidrógeno. ¿Para qué? Para no tener la carga positiva, o sea que lo va a hacer más ácido. Gracias. Muy amable. Bueno, entonces, tanto en posición orto como en posición para, se dan cuenta que genera una carga positiva en el oxígeno que me va a hacer más ácido al hidrógeno. Entonces, léame por favor, Miguel Ángel, lo que está hasta abajo en verde. Una carga positiva al oxígeno por resonancia de un atractor de electrones en posición orto y para, aumentando la acidez del fenol. Ok, ¿está claro, jóvenes, o no? Entonces, los grupos atractores en posición orto para me van a aumentar la acidez. Bueno, ¿y cuáles son esos grupos? Pues es el nitro, es la sal de amonio, el ácido carboxílico, el aldehído, la acetona, el éster y todos los demás. Bueno, pero nosotros tenemos que saber cuál es el más fuerte de todos los grupos atractores, pues la sal cuaternaria de amonio, ahí sigue el nitro. Eso se lo deben de saber, jóvenes. Entonces, en este caso, cuando está una sal cuaternaria de amonio, es la que va a ser más ácida. En el caso de los halógenos, como son atractores débiles, también me van a aumentar la acidez,
pero de una forma menor que todos los anteriores. ¿Estamos o no? ¿Alguna duda? Bueno, ¿y qué pasaría entonces con los grupos donadores? A ver, sin necesidad de ver nada, ¿qué me diría? A ver, Mildred, ¿cómo esperaría usted que actuaran los grupos donadores? ¿Aumentan o disminuyen la acidez? Mildred. Disminuir. Bueno, tendría que ser lo contrario. Si tiene un efecto contrario, tiene que ser lo contrario. Bueno, aquí tenemos los grupos no atractores y no donadores, que serían los hidrógenos, o sea, cuando el fenol está sin sustituyentes. Entonces, acá el hidrógeno pues no tiene ninguna influencia sobre la acidez. Ahora miremos los donadores. Entonces, los donadores pues lo que van a hacer es de que van a disminuir la acidez. ¿Debido a qué? Debido a que están haciendo rico a el oxígeno en electrones, porque la carga negativa va a resonar, porque está en posición orto, en el carbono que está unido al oxígeno. ¿Y eso qué quiere decir? Que este va a ser donador de electrones, por lo cual va a disminuir la acidez, porque el oxígeno no va a querer o no va a tener necesidad de deshacerse del hidrógeno. Se dan cuenta que aquí el oxígeno no tiene carga. ¿Está claro eso, jóvenes? Y en posición para, igual, miren, recibe una carga negativa al carbono que está unido al OH. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que disminuya la acidez. A ver, léame por favor, Stuart. El carbono continuo al OH es negativo, por lo cual baja la acidez debido a que da electrones al oxígeno. Ok, no tiene necesidad de sacar al hidrógeno. Bueno, ¿cuáles son los grupos donadores fuertes? Pues son el NH2 y el OH. Ellos son los que más van a disminuir la acidez. De ahí seguirían los medios, que sería OR, y también sería el grupo acetamido, ¿va? Que no lo puse ahí. Y grupos débiles sería el metilo, o sea que el metilo va a aumentar la acidez, pero en forma más pequeña que los otros dos. No sé si hay alguna duda, joven. Ahí se acuerdan que entre el alcóxido y el acetamido, el alcóxido es más fuerte que el acetamido. ¿Por qué? Porque se acuerdan ustedes que el acetamido está compartiendo los electrones del nitrógeno. Este es el acetamido, ¿va? Tiene los electrones. Acá tiene un carbonilo y un CH3. Si acá tiene el anillo aromático, entonces el anillo aromático está jugando, los electrones pueden compartirse al anillo aromático, pero también pueden compartirse con el carbonilo, y por eso la donación de este nitrógeno es menor a cuando es un alcóxido, porque en el caso del alcóxido solamente está donando al anillo. ¿Está claro eso, jóvenes, o no? ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí, licenciado. Bueno, entonces ahí pueden ver ustedes que por eso el alcóxido es más donador que el acetamido. Entonces, ¿cuál de los dos acidificaría? ¿Cuál de los dos sería más ácido? ¿Con acetamido o con el metóxido? A ver, Yairi, ¿cuál sería el más ácido? ¿Yairi? ¿El acetamido? Con el acetamido, que es el que da menos carga. Bueno, entonces, ojo con eso, jóvenes. Esas son las cosas que se les evalúan en lo que es
las comprobaciones y los exámenes. Bueno, en resumen, vamos a ver lo siguiente. Cuando yo tengo un grupo donador de electrones en posición orto o en posición para, ¿qué es lo que va a pasar? El efecto inductivo o resonancia va a disminuir la acidez del fenol, porque la carga va a resonar en el carbono continuo al oxígeno, por lo cual el carbono o el anillo le va a estar dando carga al OH y lo va a hacer menos ácido. En el caso del grupo atractor de electrones en posición orto o en posición para, por efecto inductivo o de resonancia, va a darle una carga positiva al oxígeno, por lo cual va a ser más ácida, porque el oxígeno se va a querer deshacer del hidrógeno. Entonces el grupo donador de electrones va a disminuir la acidez y el grupo atractor de electrones va a disminuir. ¿Estamos? Bueno, vamos a ver el cuadro de influencias de sustituyente en el anillo del fenol. Entonces, por ejemplo, acá, si yo tengo un sustituyente orto, meta o para, en este caso se dan cuenta ustedes que el sustituyente me aumenta, por supuesto, cuando estoy en posición orto o para. ¿Ok? Ahora miremos si en caso del hidrógeno, cuando no tiene sustituyentes, pues el pH va a ser 9.95. Ahora tenemos acá un metóxido. Miren ahora qué pasó. Pues prácticamente dejó lo que es la acidez muy parecido en posición orto. Pero miren en posición para, ¿qué pasó? Se aumentó. Bueno, entonces miren pues, ¿qué es lo que pasa, jóvenes? Lo que pasa es que, miren pues, todas las posiciones orto, ¿qué va a pasar? Pues las posiciones orto van a poder tener influencia de enlaces intramoleculares, ¿ya? Porque está muy cerca del OH. Entonces, lo que es, las influencias van a ser distintas. Si ustedes analizan acá, como que sale todo patas arriba, pero si ustedes analizan la posición para, en la posición para sale todo perfecto. ¿Por qué? El metóxido es donador, disminuye la acidez. El amino es donador fuerte, disminuye. El OH es también donador, disminuye. Ahora miremos acá, en el caso del cloro también es donador, entonces ¿qué va? A aumentar. Y ahora el nitro, que es fuerte, va a aumentar. Miren pues, en el caso del OH no sale que aumente. ¿Por qué? Porque en ese caso el OH está funcionando como un ácido también, ¿verdad, jóvenes? O sea que sería un ácido con dos OHs. Entonces, a veces los casos teóricos no se dan en orto porque hay interacción entre el OH y este. Entonces, fíjense pues, en el caso del OH no disminuye. ¿Por qué? Porque tiene dos H's. Eso fuera como que fuera doble ácido, ¿verdad? Cuando es la posición orto, el problema que puede haber es, por ejemplo, cuando es nitro. Miremos nosotros. Puede haber una interacción entre los electrones del oxígeno con esto. Entonces por eso me lo hace menos ácido.
Pero en el caso del OH, pero en posición para, se dan cuenta que aquí no hay ninguna interacción con el OH. Entonces por eso en posición orto y en posición para, aquí van a haber diferencias. ¿Por qué? Por la interacción de grupos. Pero acá en la posición para nos va a dar las conclusiones que esperábamos teóricamente. No sé si me expliqué, jóvenes, o no. ¿Hay alguna duda? Entonces por eso a veces los libros solo nos presentan los para. Y entonces dice uno, salió perfecto. Pero si nos mostraran el orto, se dan cuenta de que acá las conclusiones son un poco diferentes, porque existe una interacción entre el OH y los grupos sustituyentes. ¿Está claro eso, jóvenes? Miren, acá abajo tengo la tabla que presenta McMurray. En la tabla que presenta McMurray, pues está perfecto todo. Pero a la hora que ustedes van al laboratorio y hacen una prueba con compuestos orto, les van a salir los datos patas arriba. Miren, acá está el fenol, que sería el comparado. De ahí tenemos metilo, sería donador débil, metóxido medio y amino fuerte. Se dan cuenta que disminuye la acidez. Aquí tenemos todos los atractores. Tenemos cloro bromo, que son débiles, disminuyen un poco. El paranitrofenol disminuye más, es un atractor fuerte. Y ahora el 2,4-trinitrofenol, como son 3 nitros, disminuye muchísimo más, ya prácticamente es un ácido. ¿Qué les parece? Por eso es importante que ustedes entiendan, no solamente que se lo sepan de memoria. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta, chicos. Bueno, a ver, vamos a ver otra cosa importante que a ustedes les sirve mucho como ingenieros químicos y en alimentos, porque muchos de los procesos que ustedes realizan en las fábricas, en producción, tiene que ver con equilibrios ácido-base. A ver, léame por favor, Esmeralda. Hasta el momento todos los compuestos listos: alcanos, alquenos, alquinos, halogenuros de ácido y alcoholes son compuestos neutros. Solamente el fenol en condiciones acuosas es ácido débil. Entonces se dan cuenta de que los alcoholes, a pesar de que tienen cierta acidez, son menos ácidos que el agua, por lo cual quiere decir de que son neutros. Cuando ustedes lo agregan a agua son neutros. El único que vimos hasta el momento que es más ácido que el agua es el fenol. Bueno, entonces esta propiedad se aprovecha para hacer separaciones ácido-base, y muchas de estas preparaciones ácido-base se realizan a nivel industrial. Bueno, entonces por ejemplo acá yo tengo dos compuestos, tengo el benceno y tengo el fenol. ¿Cómo los separo? Entonces ahora lo que hago es un diagrama de separación de mezclas. Bueno, yo sé que el fenol tiene propiedades ácidas. Pues entonces, ¿qué es lo que hago? Normalmente esto lo hago en una ampolla de decantación. Entonces le agrego hidróxido de sodio, y ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener dos fases, porque esto está disuelto en cloroformo. El cloroformo es insoluble en agua. Cuando echo el hidróxido me van a quedar dos fases, una fase orgánica que sería del cloroformo y una fase acuosa que sería de la solución de hidróxido. Bueno, ¿qué va a pasar? Como el OH tiene propiedades ácidas, va a ser neutralizado por el hidróxido y se me va a formar una sal. ¿Y la sal en dónde es soluble? ¿En la fase orgánica o en la fase acuosa? A ver, Cintia.
¿El fenóxido en dónde va a ser soluble? ¿En la fase orgánica o en la fase acuosa? En la fase orgánica. En la fase orgánica. Si tiene carga, se va a disolver en una fase orgánica. Las orgánicas disuelven a los iónicos. Así es la cosa, Cintia. No, disculpe, si ya vi el diagrama bien y es en la fase acuosa. Bueno, entonces por favor miremos bien. Eso les va a tocar a ustedes como ingenieros en alimentos, ingenieros químicos jóvenes. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí ya separé el benceno del fenol. El benceno me queda en la fase orgánica y el fenol me queda en la fase acuosa como sal. Bueno, pero yo no quería la sal del benceno, del fenol, en este caso el fenóxido. ¿Qué es lo que hago? Entonces separo la fase orgánica, dependiendo de la densidad, pues va a ser la de abajo o la de arriba. Entonces en la ampolla separo eso. Y luego en la fase acuosa, ¿qué es lo que hago? La pongo otra vez en una ampolla de decantación. ¿Y qué es lo que hago? Le agrego ácido clorhídrico 5%. Y le agrego cloroformo. Entonces, ¿qué va a hacer el ácido clorhídrico 5%? Pues me va a regenerar al fenol. ¿Ok? Y como eché cloroformo, ¿a dónde se va a ir el fenol? A ver, Diana. ¿A dónde se va a ir el fenol? ¿A la fase orgánica o a la fase acuosa? ¿A la fase orgánica? A la fase orgánica, porque el fenol es soluble en el cloroformo. Entonces se da cuenta que ahora ya separé el fenol y en la fase acuosa pues ya me quedan solo sales que no me interesan. Se dan cuenta cómo separé entonces el fenol del benceno con un diagrama de separación ácido-base. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Eso va a ser el pan nuestro de cada día cuando ustedes trabajen a nivel industrial. Bueno, entonces ahora miremos. A ver, Dina, ¿cuántos compuestos tengo que separar en ese diagrama de separación? 3, ¿ok? Bueno, entonces, si yo le digo el alcohol, Dina, ¿este es ácido básico o neutro? Compuesto orgánico. Neutro. Neutro. Ok, a ver, Dulce, que entró algo tarde, ¿verdad? A ver, el bromuro de alquilo, ¿qué sería? ¿Ácido básico o neutro? Bueno, a ver, Emily. Acuérdense que lo que resumimos... No, mire pues que no ponen atención ustedes. A ver, ¿quién sabe qué es esto? No es ácido. A ver, Yairi. Es neutro. Es neutro, dijimos en el resumen que hicimos anteriormente. Se dan cuenta que no ponen atención. Todos los grupos funcionales que hemos visto hasta el momento son neutros, a excepción de ¿quién? Del fenol. Bueno, entonces ahora, a ver, Yairín, ¿el fenol qué sería? ¿Ácido, neutro o básico? Ácido porque... Ok. Bueno, entonces ahora, Yairín, cuando yo agrego hidróxido de sodio al cloroformo, en una ampolla de decantación se me forman dos fases. ¿En dónde va a quedar el fenol entonces? ¿En la fase acuosa? ¿Y por qué va a quedar en la fase acuosa? ¿Porque es ácido? No. Sí, es ácido, pero ¿por qué? Si mira usted en el diagrama, ¿por qué fue que quedó en la fase acuosa? Porque si usted mete el fenol en agua, no se disuelve, aunque es ácido. ¿Por qué se disolvió en agua? Eso es lo que tengo que entender. A ver, Jason, ¿por qué se disolvió en agua? Bueno, a ver, Catherine, por favor contesten rápido. Si no saben, no, ya estuvo. Catherine. Porque el fenol es un ácido débil y cambia el pH del agua. No. A ver, Lilian.
Por los electrones que tiene el oxígeno. Sí y no. A ver, Luis David. No sé, licenciado. A ver, Edina, ¿qué dice usted? Por la reacción ácido-base que se da, ¿Y qué fue lo que se formó? se formó agua y una sal. Bueno, ¿y la sal es soluble en agua o no? Sí. Bueno, entonces en este caso se da cuenta de que se neutralizó el fenol, se formó la sal, y la sal sí es soluble. Por eso es que le dije yo a Lilian, regular, porque me dijo la carga negativa de los electrones del oxígeno, pero no me explicó por qué. Lilian, ¿está de acuerdo de que su respuesta no está correcta? Del todo, pues. Sí, licenciado. Bueno, entonces, debido a la neutralización del fenol con el hidróxido, me dio la sal, y las sales son solubles en agua. Ahora, a ver, María Fernanda, ¿qué fue lo que me quedó ahora en la fase orgánica? María Fernanda, ¿qué fue lo que me quedó en la fase orgánica? Los compuestos neutros. Los dos compuestos neutros, que era el alcohol y el bromo. Bueno, ¿cómo los separo? Pues por destilación. Yo sé que el alcohol va a tener propiedades físicas muchísimo más altas que el bromo, por lo cual va a ser muy fácil separarlos por destilación. Bueno, a ver, María Elisa, pero yo quiero la sal del fenol o quiero el fenol. María Elisa. El fenol. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Agrego ácido clorhídrico acuoso más cloroformo. Entonces, ¿qué va a hacer el ácido clorhídrico con el fenóxido o con la sal del fenol? ¿Qué va a pasar? María Elisa. Quizá una neutralización. No, neutralización fue la anterior. Una acidificación. Se da cuenta que aquí lo que voy a hacer es que voy a regenerar al fenol. Ahora, ¿el fenol en dónde es soluble? ¿En la fase acuosa o en la fase orgánica, María Elisa? En la fase orgánica. Entonces, acá voy a tener en la fase orgánica el fenol, ya lo tengo separado de los otros dos compuestos. Y estos compuestos los puedo separar por una destilación simple. Yo puedo separar el alcohol del bromo. Entonces yo ya tengo el proceso de separación. Eso es lo que van a hacer en muchos procesos industriales. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? Bueno, vamos con la otra reacción. Entonces, miren pues, jóvenes, una cosa importante que tienen que hacer ahorita es saber clasificar los compuestos para poder hacer una separación correcta. Entonces yo ya sé que alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, halogenuros de alquilo o arilo y alcoholes, ¿cómo son? Son neutros, ácidos o básicos. ¿Cómo son estos? Como ácido base, jóvenes. Son neutros. Entonces eso es lo que tengo que distinguir, jóvenes. Si yo no puedo distinguir eso, es de que realmente no pasé con la química orgánica 1, ¿verdad? Todos estos son compuestos neutros. Y ahora, ¿cuál es el único que yo sé que es diferente? El fenol. ¿Y el fenol cómo es? ¿Compuesto qué? ¿Ácido básico o neutro? Ácido. Ácido. Porque el fenol es un ácido débil. ¿Se dan cuenta de lo que ya hemos visto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que este va a reaccionar con hidróxido de sodio. ¿Y qué es lo que me va a dar?
¿Qué es lo que me va a dar? El fenóxido, jóvenes. ¿Y el fenóxido qué es? ¿Es soluble o es insoluble en agua? Sí, es soluble. El fenóxido, como es una sal, ¿va, jóvenes? Se dan cuenta todos los conceptos que estamos manejando acá. Soluble en agua. Entonces podemos ver que todos los demás, al 5%, todos estos no reaccionan. Yo debo saber entre estos y el fenol, ¿verdad? Yo sé que el fenol ¿a qué va a estar unido? A un aromático. ¿Sí o no? Yo ya vi aromáticos en el anterior, ¿sí o no? Yo ya sé que va a ser el benceno, va a ser el naftaleno, va a ser la piridina. Bueno, entonces se dan cuenta que aquí yo voy a estar analizando ya todos los conceptos que hemos visto anteriormente. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Entonces, con esto yo estoy aplicando los conocimientos que hemos estado adquiriendo en cursos pasados y en el curso de hoy. ¿Sí o no? ¿Sí o no, pues chicos? ¿O se durmieron ya? ¿Se durmieron ya? Bueno, se van a tener que despertar porque ya saben. A ver, léame Marlon, por favor. Formación de ésteres. Los alcoholes pueden generar ésteres que veremos más detalladamente posteriormente, principalmente por dos reacciones. La primera es la esterificación de Fischer, en donde se utiliza un ácido carboxílico con un alcohol en medio ácido fuerte como catalizador, y calor obtenemos un éster, como se muestra a continuación. Ok, entonces nosotros vamos a ver posteriormente, cuando medimos derivados de ácido, esta reacción que se llama esterificación de Fischer. Entonces ahora tengo un ácido, tengo un alcohol y medio ácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sustituyo, aquí no lo vamos a ver ahorita porque lo vamos a ver después, pero lo que estoy sustituyendo, y eso es lo que sí tienen que entender, jóvenes, estoy sustituyendo este por este. Por eso es que se los puse hasta diferente color. No es que sustituya este hidrógeno, lo que estoy sustituyendo es todo. O sea que yo estoy eliminando el OH y lo estoy sustituyendo por un metóxido. ¿Está claro, jóvenes? ¿Está claro, jóvenes, o no? Sí. Bueno. Esa sería la formación de ésteres. Bueno, vamos a ver otras reacciones. A ver, léame por favor, Mayra. La segunda forma es utilizando un cloro de ácido con un alcohol catalizada con piridina o hidróxido de sodio. Bueno, entonces vamos a ver otra reacción para lo mismo. Ahora utilizo, miren, un cloruro de ácido, utilizo un alcohol, piridina para catalizar, y obtengo siempre la sustitución. Miren, sustituyo a este por este. Bueno, vamos a la segundo centro de reacción, que sería carbono-oxígeno. ¿Se acuerdan que el primero era OH? No sé si hay alguna duda, Juan. Bueno, vamos a ver primero las reacciones de eliminación que se llaman deshidrataciones. La reacción general es un alcohol y obtengo un alqueno. Y el OH va a salir en forma de agua, por eso es que llamo deshidratación. Porque normalmente lo que yo voy a estar haciendo es protonando este OH para
generar, lo que vamos a ver después, un grupo saliente más fácil. Es más fácil que salga el H2 positivo. Se dan cuenta que protonea el agua. Eso sale más fácilmente porque es muy inestable y me va a formar el agua. Ahorita la vamos a ver con el mecanismo. No sé si hay alguna duda, jóvenes. Bueno, a ver, léame Stuart, por favor. Es una reacción bastante útil, por lo cual existen varias formas de realizarla. Ok. A ver, léame Miguel Ángel. El primer método es a partir de alcoholes terciarios y catalizada con ácido en caliente y utilizando un disolvente polar como THF. A continuación un ejemplo. Aquí tengo el alcohol, agrego medio ácido, tetrahidrofurano, que sería el disolvente, temperatura, y obtengo el alqueno. ¿Qué se va a perder acá? Se va a perder este OH como agua. Obtengo un rendimiento bastante excelente. Bueno, a ver, léame Mildred, por favor. Las deshidrataciones catalizadas con ácido por lo general siguen la regla de Sixth-Wing y producen el alqueno no sustituido como producto principal, como podemos notar en el siguiente ejemplo. Eso se pronuncia, por favor, Mildred. Saiced. Dígame. Saiced. Saiced. Ah, ok, Saiced. Ok, bueno. Entonces, cuando nosotros tengamos varios tipos de carbonos beta, hidrógenos beta, en este caso se dan cuenta que este sería un carbono primario, carbono secundario. Como tengo dos tipos de carbonos, voy a obtener dos alquenos. Si yo saco un hidrógeno primario, voy a obtener este alqueno. Si yo saco un hidrógeno secundario, voy a obtener este. ¿Cuál de los dos es, según Saiced, el que obtengo mayor rendimiento, Miguel Ángel? ¿El primero o el segundo? Si no estoy mal, es el primero. ¿Por qué? ¿Cuántos sustituyentes tiene ese doble enlace? ¿Cuántos sustituyentes tiene? Eso es lo fundamento para poder decidir cuál. Tiene 3. Tiene 3. ¿Y el segundo cuánto tiene? Solo tiene 2. Bueno, entonces por eso, ¿qué dice la regla de Saiced? El más tiene que ser el más sustituido. Bueno, entonces ¿cuál es el más sustituido, mi estimado? El primero. Bueno, ojo pues, son cosas que ya vimos o no vimos eso. ¿Ya lo vimos o no, Miguel Ángel? Sí, ya lo vimos. Ok, el semestre pasado ya lo vimos. Bueno, a ver, léame por favor. Andrés. La reactividad de los alcoholes a una deshidratación en condiciones ácidas sería la siguiente. Bueno, entonces miremos. Los alcoholes terciarios van a reaccionar más fácilmente que los secundarios y los secundarios más que los primarios y los metilo menos que los primarios. ¿Está claro, joven? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Esmeralda. Solamente los alcoholes terciarios se deshidratan con facilidad con ácido. Ok, ¿y por qué será que son los que se deshidratan más fácilmente, Esmeralda? ¿Cuál será la razón? Porque son los menos sustituidos, ¿no?
No. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Por qué serán los terciarios que reaccionan más rápido? Tiene más reactividad. ¿Por qué qué tipo de carbocatión va a formar un alcohol terciario, joven? ¿Qué carbocatión? Lo que dijo Catherine no me contesta la pregunta. A ver, ¿qué carbocatión va a formar un terciario? Un alcohol terciario. Un carbocatión terciario. ¿Y un secundario qué carbocatión? Secundario. ¿Y un primario? Carbocatión primario. ¿Cuál es más estable? Cintia. El terciario. Bueno, y por eso es que se reacciona más rápido, jóvenes. ¿Se dan cuenta cómo es que ya ustedes deberían de ver eso? Bueno, a ver, léame, Cintia, por favor. Los secundarios necesitan condiciones más drásticas, 75% de H2SO4 a 100 grados centígrados, y estas condiciones no las soportan todas las moléculas. Entonces, el problema de que nosotros tengamos un alcohol secundario puede ser de que destruyamos otros grupos funcionales debido a lo fuerte que debemos nosotros tener las condiciones. A ver, léame, Dayan, por favor. Los primarios necesitan condiciones radicales, 95% de H2SO4 a 150 grados centígrados. Imagínense esas condiciones, todavía más destrucción de grupos funcionales. Entonces, por eso, no solamente son lentas las reacciones, tienen bajo rendimiento, sino también me pueden transformar o destruir otros grupos funcionales. Entonces, eso normalmente no lo voy a querer hacer. A ver, Lea Medina, por favor. Otro método que puede posibilitar la deshidratación de alcoholes secundarios en forma más suave, se ha desarrollado reactivos que son efectivos en condiciones moderadas básicas. Ok, entonces para poder obtener un buen rendimiento y no tener condiciones tan estrictas o fuertes, pues utilizamos otros procedimientos. A ver, léame, Dulce, por favor. Uno de ellos es el oxicloruro de fósforo, un disolvente básico de una mina. La piridina a menudo es capaz de efectuar la deshidratación de los alcoholes secundarios y terciarios a 0 grados centígrados. Ok, entonces ahora utilizo el oxicloruro de fósforo. Entonces miren, a 0 grados ya me reacciona. Yo estoy obteniendo, en este caso con un alcohol, este es terciario, ¿verdad? Condiciones bien suaves, obtengo este. Pero lo más importante es que los secundarios y los primarios reaccionan muchísimo más rápido con esta nueva con este nuevo reactivo, no con el anterior. Vamos a ver la sustitución nucleofílica. A ver, léame, Emily, por favor. Esta reacción es muy utilizada para convertir los alcoholes en halogenuros de alquilo, como por ejemplo veremos la prueba de Lucas. Entonces, esta reacción, vamos a ver el ejemplo más útil, que es el reactivo de Lucas o la prueba de Lucas. Entonces, la prueba de Lucas me va a servir para distinguir alcohol primario, secundario y terciario con alcoholes que sean solubles en agua. Los que si no son solubles en agua no se puede realizar la prueba. Entonces, ¿cuál es la reacción? Yo tengo un alcohol primario que sea soluble en agua, le agrego ácido clorhídrico concentrado, utilizo un catalítico y obtengo el cloruro. Bueno, si mi alcohol fue soluble en agua, cuando yo genero el cloruro, lo que va a pasar es de que se van a formar dos fases. Entonces, esa es la prueba. Si se me forman dos fases, quiere decir de que reaccionó el alcohol. Y se me van a formar dos fases. Y por eso el requisito de que el alcohol debe ser soluble en agua. Porque si el alcohol es insoluble en agua, pues desde el inicio voy a tener dos fases. Entonces yo no puedo distinguir. Miremos acá. Entonces, estos alcoholes, tanto alcohol metilo, alcohol primario, alcohol secundario, alcohol terciario,
debe ser soluble. Si no son solubles, la prueba no se puede aplicar. Bueno, ¿qué pasa cuando yo agrego metilo? Agrego ácido clorhídrico más el catalítico cloruro de zinc. ¿Qué pasa? Yo mido el tiempo y después de 10 minutos no se da ninguna reacción, o sea que solamente me queda una fase. Bueno, ahora un primario, le agrego también el reactivo de Lucas, que eso se llama reactivo de Lucas. ¿Qué pasa? Después de 10 minutos no reacciona, se queda una fase. Entonces, si yo tengo un alcohol soluble, le agrego el reactivo de Lucas y no reacciona en menos de 10 minutos, podría ser un alcohol metílico o un alcohol primario. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un alcohol secundario soluble en agua, le agrego el reactivo de Lucas, se forman dos fases antes de 10 minutos? Entonces, si yo pongo mi cronómetro y se me forman las dos fases antes de 10 minutos, quiere decir de que es secundario. Bueno, luego tengo un alcohol terciario que es soluble en agua, le agrego el reactivo de Lucas y ¿qué pasa? Me reacciona de inmediato. De inmediato se me forman las dos fases. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que el alcohol era terciario. ¿Está claro, jóvenes, o no? Porque eso se les puede preguntar con las pruebas que vimos el año pasado y estas se pueden ser evaluadas. ¿Se acuerdan que hicimos varios ejercicios el año pasado de esto? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Está claro? Pero ¿cuál es el requisito indispensable? Que sea soluble. Si no es soluble, por ejemplo, los fenoles no son solubles en agua. Eso no pueden estar reaccionando acá. Entonces no podría utilizarse la prueba. A ver, léame por favor, Emily. Limitación de la prueba de Lucas. Es que solo funciona con alcoholes solubles en agua, para que pueda observar las formaciones de dos fases. Ok, porque si es insoluble en agua, pues desde el principio va a tener dos fases, entonces no tiene sentido la prueba. Bueno, entonces miremos ahora aquí solo para que tengan una idea de lo que les estoy contando. A ver, léame, Yairín, por favor. ¿Qué resultados esperaría de los siguientes compuestos orgánicos para la prueba de Lucas? Ok, tengo este primer compuesto. A ver, Yairín, ¿qué esperaría usted de la prueba de Lucas? ¿Qué alcohol sería este? Sería un alcohol terciario. Terciario, este es un alcohol terciario. Primario, perdón. ¿Ah? Es primario, perdón. Primario. Puchica, ahí. ¿Qué tipo de carbono es este? Secundario. Bueno, y entonces ¿cómo va a ser primario o va a ser terciario? Perdón. Bueno, entonces se da cuenta que eso tengo que tener claro. Bueno, ¿qué pasaría con la prueba de Lucas? No reacciona antes de 10 minutos, reacciona antes de 10 minutos, reacciona de inmediato o no se puede realizar la prueba. Reacciona antes de los 10 minutos. No se puede realizar la prueba porque este compuesto sería soluble en agua o no. No sería soluble en agua. Bueno, aquí tiene un aromático que los aromáticos son insolubles. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Como no son solubles en agua, no se puede aplicar la prueba. Bueno, entonces no se puede hacer la prueba. ¿Se dan cuenta de lo que tienen que entender? Bueno, a ver, Jason, el B, ¿qué pasaría? No reacciona antes de 10 minutos, reacciona antes de 10 minutos, reacciona de inmediato. O no se puede aplicar la prueba. Reacciona después de los 10 minutos. ¿Qué alcohol es este usted? Secundario. Bueno, y el alcohol secundario reacciona después de los 10 minutos. Antes. Bueno, entonces se da cuenta que me hubiera contestado mal. Bueno, primero es soluble, por lo cual sí puede efectuarse la prueba de Lucas. Como es secundario, tendría que reaccionar antes de 10 minutos. Bueno, a ver, Jocelyn, la C. Para mí no es soluble. Sí es soluble.
aunque sea el aromático, aunque sea un No, que ese no es aromático. Ese es aromático. No, perdón. Bueno, entonces, este deberían de consultar, ¿verdad? Pero sí es soluble. A ver, yo les digo, entonces, ¿qué pasaría con la prueba de Lucas? Entonces, si se le pudiera aplicar. Bueno, pero ¿y entonces cuál es la respuesta? Pues eso es lo que le estoy preguntando. ¿Reacciona después, antes o a inmediato? Eso es lo que le estoy preguntando. Reaccionaría antes de los 10 minutos porque ¿Por qué? es secundario. Bueno, entonces eso se da cuenta de lo que le estoy preguntando, es lo que tiene que contestarme. A ver, Lilian, en la D, ¿qué hizo usted? De las 4 opciones, ¿se puede hacer? ¿Sí? Que si es soluble, Ajá. es terciario, entonces reacciona inmediatamente. Ok, entonces yo voy a esto reaccionaría inmediato, se forman 2 fases. O sea que la prueba positiva es formación de 2 fases. ¿Estamos? Bueno, a ver, Catherine, la tercera, ¿qué dice usted? Es terciario. Bueno, ¿es soluble en agua o no? Es lo primero que tiene que ver, ¿es soluble en agua o no? No. Sí es soluble en agua porque tiene ácido carboxílico que es polar, tiene el OH y solo tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, es soluble. Bueno, a ver, Lilian, si es soluble sí se puede hacer la prueba de Lucas. Entonces, ¿qué sería el resultado? Yo diría que es primario, entonces solo una fase. No. No reaccionaría en 10 minutos. Esa sería la respuesta de la prueba de Lucas. ¿Está claro, Lilian, o no? Sí, licenciado. ¿Está claro, Catherine, o no? Sí, está claro. Bueno, entonces eso es lo que tienen que analizar, jóvenes. Aquí no es adivinanza, yo tengo que tener mi criterio. Primeramente tengo que ver si es soluble. Si es soluble puede haber prueba de Lucas. Si no es soluble no se puede aplicar. Luego debo de clasificar qué OH es, si es primario, secundario o terciario. A ver, Luis, la F, ¿qué dice usted? Es soluble Ajá. y es primario. ¿Y entonces? Reacciona antes de los 10 minutos. Reacciona antes de los 10 minutos. ¿Está de acuerdo, María Fernanda, con eso? Reacciona antes de los 10 minutos que dijo. Entonces se dan cuenta, pues, tienen que, lo acabamos de ver y no reaccionaría. Bueno, ahora la G, María Fernanda, ¿qué dice usted? Por los aromáticos no son solubles. ¿Y entonces qué? No reacciona. No reacciona. No se puede aplicar la prueba de Lucas. ¿Por qué? Porque no es soluble. Bueno, entonces se da cuenta cómo es que usted debe analizar el problema. ¿Estamos? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo en un cuadro de prueba le ponga no se aplica, ¿qué significa? No se aplica la prueba de Lucas, ¿qué significa? A ver, María Elisa, si yo le pongo en una tabla de pruebas no se aplica la prueba de Lucas, ¿qué significa? Que es insoluble. Que el compuesto que estamos analizando es insoluble. Bueno, entonces, ¿qué aprendimos en la presentación? A ver, María Elisa. Los centros de reacción presentes en los alcoholes. ¿Cuántos son los centros de reacción, María Elisa? Son 2. Son 2. Carbono, oxígeno y oxígeno, hidrógeno. A ver, léame por favor, Marlon. Los tipos de reacciones que pueden sufrir los diferentes centros de reacción de los alcoholes. Ok, cada centro tiene diferentes reacciones. Entonces, a ver, léame, Mayra. Acidez en alcoholes y fenoles. Ok, esto sería con el primer centro de reacción que es OH. A ver, Miguel Ángel. Disculpe, licenciado, se me acaba de ir la luz, es el 4, ¿verdad? Sí. Ok, influencia de los efectos inductivos y de resonancia en la acidez de alcoholes y fenoles. Ok. Bueno, a ver, léame, Mildred, por favor.
separación de mezclas según sus propiedades ácido-base de los compuestos orgánicos. Ok. A ver, Stuart. Formación de ésteres a partir de alcoholes y ácidos carboxílicos. Ok, siempre seguimos en OH. Luego, a ver, Andrés. Repasamos la formación de alquenos y la sustitución nucleofílica, Que fueron algunas reacciones que tienen los alcoholes. Bueno, y vimos, ahí no lo puse pues, pero ¿qué otra cosa vimos? Separación de mezclas a partir de propiedades ácido-base, ¿sí o no? Fíjense que a él bueno, ya se les había contado, ¿va? Que desgraciadamente ahorita el Windows 11 pues tiene el problema de que no funciona si no hay corriente suficiente en la computadora, o sea, si la batería no está bien cargada. Y el problema a veces con mi batería, ya no sé qué le pasa, a veces si yo no conecto rápidamente el adaptador, entonces aunque se le conecte el adaptador, sigue bajando la corriente hasta que me dice que tengo que apagar la máquina, fíjense. Y ayer eso me pasó, no sabía qué pasaba porque no me cargaba el Google Chrome. Y decíamos, ¿y qué pasa? Y era eso, ¿va? Tuve que esperar hasta que se descargara completamente, luego la apagué y luego la encendí y comenzó a cargar normalmente, y hasta ese momento pude utilizar la computadora, jóvenes. Y entonces en ese proceso me tardé media hora. Ustedes imagínense, si uno tiene que empezar la clase y le pasa eso, ¿verdad? Se amoló. Bueno, entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, jóvenes. Entonces, por favor, ahí tienen cuidado con eso, ¿verdad, jóvenes? Porque sí es una limitante bastante grande, ¿verdad? Entonces, yo ahora tengo que estar pendiente de eso, ¿verdad? Cosa que no tenía que ver antes. Bueno, vamos con la unidad 2, parte 4, de los fenoles. Ahorita vamos a ver las reacciones de oxidación. Bueno, miramos objetivos. Que el estudiante, a ver, léame por favor, Esmeralda. Conozcan las reacciones de óxido-reducción de los alcoholes. Ok. A ver, Cintia. Conozcan las reacciones de éteres. Ok. A ver, Diane. 3. Conozca las reacciones de epóxidos. Bueno, entonces eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver las reacciones de oxidorreducción. A ver, léame por favor, Dina. Una oxidación de las reacciones más valiosas de los alcoholes es oxidación para dar compuestos carbonílicos. Bueno, entonces, esta reacción es muy utilizada a nivel industrial. Yo voy a transformar mi alcohol por medio de una oxidación, lo transformo en un acetón, en un grupo carbonilo. Y el grupo carbonilo lo puedo transformar en un alcohol por medio de una reducción. ¿Se acuerdan que oxidación significa, normalmente en orgánica, meter más oxígenos, y reducción significa meter hidrógenos? Eso es en términos generales el proceso de oxidorreducción. A ver, léame por favor, Dulce. Los alcoholes primarios están aldehídos o ácidos carboxílicos. Los alcoholes secundarios producen cetonas y los terciarios no se pueden oxidar, por lo general. Ok, entonces se dan cuenta de que aquí podemos tener ya preguntas ya para el examen corto de la semana entrante. Los alcoholes primarios, aldehídos; los alcoholes secundarios, cetonas; los alcoholes terciarios no reaccionan. Acá tengo agente oxidante, o le puedo poner solo O, me forma aldehído, pero el aldehído también, dependiendo del oxidante, puede seguirse oxidando hasta ácido carboxílico. Ojo con eso. El alcohol secundario oxidante solo me puede dar cetona, y el alcohol terciario no reacciona.
Bueno, vamos a ver ahora lo siguiente. A ver, léame, Emily, por favor. La oxidación de un alcohol primario o secundario se puede llevar a cabo con un gran número de reactivos, entre los que incluye KMNO4, CRO3 y Na2, CR2 o 7, que serían los más comunes y económicos. Y estos serían considerados como oxidantes fuertes. A ver, léame por favor, Jairín. Como vimos, los alcoholes primarios se pueden oxidar primero a aldehídos y luego a ácidos carboxílicos, o de un solo paso. Todo dependerá del agente oxidante que se utilice. Ok, si yo tengo un agente oxidante fuerte, me pasa hasta ácido carboxílico. Si yo tengo un agente oxidante débil, me pasa a aldehído. Ojo con eso. Esa es la diferencia entre una acetona y un aldehído, y lo vamos a ver cuando miremos el grupo carbonilo. A ver, léame, Jason, por favor. Si queremos pasar el alcohol primario a aldehído, debemos utilizar un agente oxidante débil. Y si queremos obtener un ácido carboxílico, utilizaremos agentes oxidantes fuertes que me darán únicamente el ácido. Ok. Bueno, entonces, a ver, léame, Jocelyn, por favor. El agente oxidante utilizado para preparar aldehídos se utiliza a nivel industrial el PCC, clorocromato de piridinio, disuelto en diclorometano. Entonces aquí tengo el PCC, que es el clorocromato de piridinio, se forma a través de reaccionar piridina más trióxido de cromo, ácido clorhídrico y diclorometano como disolvente, y obtengo el PCC. Entonces yo les puedo poner en el examen PCC o les puedo poner lo que es la estructura de la molécula del PCC. ¿Está claro, joven? O les podría poner los reactivos también, ¿verdad? Piridina más trióxido de cromo más ácido clorhídrico y disolvente diclorometano. También les podría poner así. Bueno, entonces ese es un agente disolvente, ese es un agente oxidante débil. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo tengo un alcohol, en este caso se llama el citronelol, que es aceite de rosas, le agrego PCC, diclorometano, y lo que obtengo es el aldehído. A este se le llama citronelal y tiene un olor a cítrico. Entonces se dan cuenta cómo yo cambié un aroma a rosas a un aroma de cítrico. Esto es muy importante en la industria de perfumes. Bueno, a ver, léame, Catherine, por favor. Los otros agentes oxidantes mencionados como el trióxido de cromo en ácido acuoso, en medio ácido acuoso, y KMNO4 en medio acuoso ácido, oxidan los alcoholes primarios hasta ácidos carboxílicos. Entonces, si yo agrego cualquiera de estos agentes oxidantes fuertes, aquí agregué uno, se dan cuenta que el hexanol lo paso a ácido carboxílico. Son compuestos muchísimo más diferentes, ¿verdad? Y es importante entonces entender cuáles son los agentes oxidantes fuertes y los débiles. Los débiles pues solo les presenté uno, ¿verdad? Hay muchísimos más. Entonces ahora tengo un alcohol, le agrego permanganato en medio ácido y obtengo el respectivo ácido carboxílico. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? Bueno, a ver, léame por favor, Lilian Michelle. Los alcoholes secundarios son fácilmente oxidables a cetonas y no pueden darnos ácidos carboxílicos, y se obtiene un rendimiento alto. Ok, entonces aquí podemos ver la diferencia entre una acetona y un ácido. Entonces un alcohol secundario única y exclusivamente me va a formar cetonas. Aquí ya no se puede seguir oxidando a ácido carboxílico. Ojo con eso. Bueno, a ver, léame, Luis David. Cuando los compuestos sean sensibles a las temperaturas, podemos utilizar el PCC, lo utiliza. Entonces, por ejemplo, este compuesto no es que tenga, digamos, algún problema. El problema es de que con la temperatura
se descompone. Por entonces miren, pues aquí tengo la testosterona, que es una hormona sexual masculina, también la tienen las mujeres. Lo que pasa es de que la concentración de estas son diferentes entre mujeres y hombres. Entonces por eso, por ejemplo, en el caso que cuando ya la mujer está en el periodo de menopausia, a veces le puede salir más vello facial. ¿Por qué? Porque ya su control hormonal no es el mismo de cuando era más joven, ¿verdad? Vienen otros efectos debido al cambio hormonal, ¿verdad? Porque normalmente en los hombres la testosterona está en una alta cantidad o en una alta concentración comparada con las mujeres. Y las mujeres también tienen hormonas femeninas que también están presentes en los hombres, ¿verdad? Entonces, a través de lo que son los mecanismos bioquímicos se controla la cantidad o la concentración de cada una de ellas, que son los que normalmente nos dan lo que es los aspectos secundarios de los sexos, diferentes sexos, ¿verdad? La voz, el vello, bueno, hay varias cosas, ¿verdad? Entonces, acá se dan cuenta de que tengo este alcohol secundario que podría yo oxidarlo con un agente oxidante fuerte. Pero el problema es de que los agentes oxidantes necesitan calor y eso descompondría o destruiría la molécula. Bueno, entonces aquí utilizo el PCC, que utilizo una temperatura más baja, prácticamente medio ambiente, y obtengo la oxidación. Entonces, esto es para que ustedes sepan de que también nosotros debemos de ir controlando las condiciones. Normalmente una condición fuerte, concentraciones altas, temperatura, va a destruir otros grupos funcionales y por eso tenemos que buscar reactivos menos invasivos. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar, jóvenes. Ya vamos a pasar al examen corto. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos bien? Bueno, entonces a las 10:05 les envío el examen. Ahí están pilas, recuerden que 15 minutos. Y que tengan un feliz fin de semana. Y que Dios me los bendiga y me proteja. Acuérdense que está la quinta ola. Por favor, con cuidado. Espero que ya todos estén con vacuna de refuerzo, ¿verdad? Para evitar que tengan consecuencias más fuertes con el COVID. Un fuerte abrazo. Hasta el momento no me han confirmado si va a haber o no va a haber examen presencial, jóvenes. Lo siento mucho, pero yo he estado preguntando al ingeniero y parece que no. Yo, según como mido el desarrollo, pienso que más va a ser virtual porque si no tenemos que imprimir el examen y todo eso, no han dicho nada y eso requiere coordinación logística. Pero bueno, esperemos a ver que nomás me dicen a mí cualquier cosa, yo se los comunico. Un fuerte abrazo, jóvenes, suerte en su examen y nos vemos el martes entrante. Se cuidan, chicos. Gracias, Leik. Feliz día. Bueno, se cuidan. Ahí se ponen las pilas con el mapa mental, chicos. Bueno, feliz día.